siendo ya las 4:10 y habiendo pasado los 10 minutos de tolerancia, bueno, primero saludarlas a todas y a todos. Es para mí un verdadero placer comenzar y presentar este gran evento, este foro de innovación social, que lo organizamos en el marco de un festival muy especial para nosotros, para la casa, que es el Forward, que es el Festival de Innovación de la Libertad, que es una fiesta, es una celebración de la mentalidad innovadora de nosotros, los trujillanos, los liberteños, y pues es una época en el año en donde todos los actores del ecosistema de innovación de la libertad nos unimos para un poco construir en base a la colaboración lo que queremos, que este gran objetivo que tenemos todos, que es el ecosistema de innovación de la libertad. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que también es muy especial para mí, que es la innovación social, que es, digamos, la solución de los problemas sociales, la solución de los problemas que más nos aquejan, de los problemas que más retos nos ponen y que creo que son los retos más importantes, pero a través de la tecnología, a través de tomar decisiones informadas, a través de utilizar las data que hoy en día es generada en grandes cantidades, gracias a los sistemas de información, tal vez, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar todo eso para tomar mejores decisiones? ¿Cómo podemos utilizar la tecnología para resolver los problemas que nos aquejan hace muchísimo tiempo y que de repente hoy, creo yo, las nuevas generaciones pues tenemos, digamos, la obligación de comenzar a trabajar, a formarnos y a buscar estas nuevas formas de solucionar los problemas, ¿no? El día de hoy vamos a tener tres invitadas especiales, que son cuatro, de hecho, que son Margarita, Lorena, Greta y la doctora Julia Soto, con quienes vamos a tener algunas ponencias y luego vamos a tener un panel en donde van ellas compartir un poco sobre sus experiencias, y vamos a comenzar primero con las ponencias, pero al final la idea, por la audiencia que tenemos y por la gente que tenemos en esta sala, la idea es que esto se convierta rápidamente en una conversación. Así que las inquietudes que vayan teniendo, digamos, las ideas que ustedes quieran ir comenzando a compartir, sería bueno que las vayan poniendo, registrando en el chat, de forma que en las pausas que vamos a tener, podamos darle la palabra a las personas que quieren participar pues de esta conversación, y que pues van a recibir un poco de la experiencia y de todo el trabajo que vienen realizando nuestras invitadas, ¿no? Así que sin más, voy a pasar a presentar la primera ponencia, que es de una gran amiga mía, Greta Granados, quien es una comunicadora con gran experiencia en el planeamiento estratégico para medios audiovisuales, digitales y escritos, ¿no? Su pasión es la participación comunitaria y la rendición de cuentas. Utiliza una serie de herramientas y enfoques para colocar comunidades en el centro de los proyectos, con el fin de desarrollar e implementar programas basados en la realidad, que nos permitan entender correctamente la situación y las prioridades. Y si su trabajo en el día a día es pues justamente esto, ¿no? Trabajar en proyectos de desarrollo en el Banco Mundial, y ojalá que podamos pues ahora recibir un poco de su experiencia, un poco de las anécdotas que ella también ha podido tener de repente a lo largo de su experiencia. Así que los dejo con ella para que comience con su ponencia. Hola Greta, palmas veo por ahí Gracias, también. Guillermo, y gracias a todos los que nos están acompañando hoy. Realmente estoy súper feliz de estar acá porque soy trujillana, entonces me llena de orgullo de que hayan espacios de diálogo donde hablemos sobre innovación y también un poco sobre la participación comunitaria. Así que voy a presentar, eh, me avisan por favor si es que llegan a ver bien la pantalla. ¿Está todo bien? Listo. Bueno, primero quiero contarles, como ya dijo Guillermo, yo soy comunicadora, pero soy como entre un híbrido de comunicaciones con desarrollo social, y esto ha ido creciendo desde que comencé mi carrera. Así que primero quiero
comenzar esta presentación preguntándonos qué es la innovación social, ¿no? Encontré en un documento súper interesante de la Universidad de Oxford, que es el proceso de generar ideas, obtener apoyo e implementar soluciones novedosas a las necesidades y problemas sociales, ¿no? Que pueden ser en tu barrio, en tu región, en tu ciudad, como en tu país. Y para la cual el valor agregado se acumula principalmente a la sociedad en su conjunto y no en los individuos. Y es súper interesante saber esto, porque ahora podemos un poco hablar más sobre los pilares de la innovación social. Yo me enfoco en estos 4, pero hay miles de maneras de ver la innovación social. El primer pilar se trata de identificar el problema real, ¿no? ¿Y cómo llegas a hacer esto? Hay que investigar, hay que explorar, hay que leer mucho, hay que observar y repensar intencionalmente, ¿no? Tenemos que detenernos, escuchar, para luego aprender de los otros. Y también es importante conocer tu alrededor. O sea, no te puedes quedar con un núcleo muy chiquito de gente que te informa y no poder entender lo que otras personas piensan y qué está sucediendo, ¿no? En esta gran esfera. El segundo pilar que me parece muy importante es conectarte con tu comunidad. Esta comunidad puede ser física o también puede ser digital, ¿no? ¿Y qué debes hacer? Hablar con tus vecinos, con tus amigos y con tus colegas. Sal y conócelos, ¿no? Desafíate de que si quieres solucionar un problema, necesitas perder el miedo de conocer a otras personas, ¿no? Cambia ese status quo, pero de manera divertida. O sea, tienes que hacer que la innovación sea funny, divertida, porque si no, se queda ahí. Luego, es importante tener una colaboración multidisciplinaria, buscar distintos puntos de vista y también tener un equipo multidisciplinario. Busca una plataforma común donde la gente se sienta cómoda para conversar. Y luego da el gran salto de actuar, ¿no? Sigue hablando, sigue comentando, pero comienza a hacer algo, ¿no? Empieza poco a poco y pruébalo y mide tus acciones y no tengas miedo a equivocarte. Y acá, ¿qué tiene que ver la participación comunitaria, no? Para mí es la esfera o el pilar más importante porque ayuda a construir confianza y haces que la gente sea parte de tu proyecto. Te acerca a nuevos recursos y aliados y más personas pueden conocer este impacto del proyecto que quieres hacer, ¿no? Y lo más importante es que mejora la comunicación. La comunicación tiene que ser transversal en las fases de tus proyectos. Y es mejor si la participación comunitaria de un proyecto no solamente está en el estadio final, sino también en la consulta, en el diseño, en la implementación y en la evaluación. Yo les voy a presentar hoy 2 situaciones totalmente distintas, pero con puntos parecidos. El primero es cuando la comunidad participa activamente ante una necesidad inmediata, y luego cuando la comunidad participa en un proyecto donde ellos mismos son los beneficiarios. Tienen puntos en común, pero creo que va a ser interesante escuchar estas dos situaciones. La primera es la del fenómeno del niño del 2017. Esa foto fue tomada a 2 cuadras de mi casa. Me duele verla todavía. Bueno, ¿y qué sucedió, no? Entre enero y marzo del 2017, el fenómeno del niño afectó a más de 1.9 millones de personas en el país, donde 1/3 de la población afectada fueron niños, niñas y adolescentes, ¿no? Miles perdieron sus empleos y sus fuentes de ingreso. Y uno se pregunta, ¿qué hacer, no? Todos querían hacer algo, todos también de alguna manera habían sido afectados, pero ¿qué podías hacer? Entonces, por eso vamos a regresar a los pilares y vamos a entender un poco cuál fue mi idea, ¿no? Primero fue identificar el problema real. ¿Quién nos podía dar información exacta y real sobre la situación? Teníamos que investigar, teníamos que leer. ¿Qué se necesita y cuál es la mejor manera de ayudar? Porque ayudar por ayudar tampoco no es lo mejor. Y luego, la población quería ser parte de una pequeña solución.
veía a mis grupos y a mi comunidad intentando apoyar, y qué actores claves podrían ayudarnos, ¿no? Y ahí es que comienzas a darte cuenta que necesitas capital humano, necesitas tiempo y necesitas mucho presupuesto. O es lo que yo pensaba en esta fase de este pequeño proyecto, ¿no? Segundo, hay que conectarse, ¿no? Como les decía, hablé con muchos amigos quienes me dijeron, realiza convocatorios en redes sociales para ver quiénes querían pensar ayudar, ¿no? O sea, ¿cómo podíamos pensar esto en conjunto? Así que lancé una convocatoria por redes sociales y le pedí a otras personas que compartan esta publicación para ver quiénes podrían aparecer. Y luego me recomendaron generar diálogo con organizaciones y preguntar si estaban dispuestos en recibir la ayuda y también brindar información. Y fue súper interesante porque la Cruz Roja aceptó este proyecto, nos dijo que lo que necesitaban justamente era ayuda, era dinero, y que necesitaban manos para hacer una gran campaña y así recolectarlo, ¿no? Así que en la siguiente fase de la colaboración nos pusimos en contacto en una llamada un peruano que trabaja en Facebook, una traductora que vivía en Berlín, una diseñadora gráfica en Nueva York, una especialista en marketing digital y otros muchos buenos ciudadanos, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y qué puedes hacer con estas personas si están tan lejos, si no nos conocemos? ¿Cómo confías el uno al otro, no? Y ese es parte de este gran proceso de hacer de un proyecto de participación comunitaria. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Centramos nuestros esfuerzos e ideas para hacer una gran campaña por redes sociales, para recolectar dinero y también para recolectar voluntarios que se necesitaba, ¿no? Y acá es cuando la historia se puso interesante. ¿Por qué? Porque comenzamos a actuar, ¿no? El especialista en marketing digital nos dijo, vamos a hacer un A/B testing. Y descubrimos que la manera que llegaba la información, de mejor manera, era la que era directa y fácil de entender. La otra, que tenía mucho texto, no nos funcionó bien. Y también analizamos que el 40% de las personas que compartían estas publicaciones no se encontraban viviendo en el Perú. Entonces, eso hizo que se nos prenda el foco y la traductora dijo, bueno, yo me encargo de hacer las campañas, de traducir las campañas en más de 5 idiomas. El especialista en marketing digital midió las campañas para ver si estaba funcionando. Y el peruano en Facebook colocó las campañas muy estratégicamente en grupos de peruanos viviendo en el extranjero. Estos podían ser peruanos viviendo en Venecia, peruanos en Manhattan, etc. Y fue tanta la convocatoria que llegamos los primeros 3 días a tener 12.000 compartidos de esta activación, ¿no? Yo creo que al final, entre toda la campaña, habremos llegado a tener más de 100.000 compartidos y de comentarios sobre dónde ayudo. Luego, otras empresas muy grandes se sumaron, no solamente Mi Farma, sino fueron más de 30 empresas. El otro caso súper interesante fue de Latam, que nos daba espacio en los aviones para poder llevar a especialistas a ver los daños en las distintas ciudades, ¿no? Una de ellas era Trujillo. Y además, hacer que esto se haya vuelto viral y que la gente haya participado hizo que Juan Diego Flores comparta nuestra publicación y que luego de esto Gianmarco la comparta, y es así como se generó toda una red de influencers que apoyaron a que esta convocatoria sea muchísimo más grande, ¿no? A la semana llegamos a conseguir solamente en la campaña digital más de $248,000, y con ese dinero pudimos traer el primer avión de ayuda humanitaria que llegó al país con 40 toneladas. Dentro de esas toneladas eran kits de cocina, kits de agua y saneamiento, bidones, láminas protectoras resistentes a las lluvias y equipos de tratamiento de agua que eran necesarios para ese momento. Definitivamente lo que nosotros logramos y lo que también hizo la Cruz Roja
no, fue una cosa en conjunto, y eso es lo que yo agradezco, y es, juntos pudimos lograr esto, ¿no? Que más empresas quieran donar, que hayamos hecho atenciones psicosociales y también talleres para que más personas puedan aprender sobre esto. Primeros auxilios comunitarios en Trujillo, Lambayeque, Piura, Tumbes y Lima. Entregamos kits de cocina porque mientras otros equipos o otros grupos se centraban en pedir víveres, nosotros pudimos traer desde Panamá kits para que la gente ahí pueda comer, cosa que no tenían, habían perdido todo. Además, también hicimos talleres de purificación de agua y talleres de control de vectores, ¿no? Esta fue mi gran primera experiencia en un proyecto de emergencia, pero lo que rescato de esto es gracias a todos los que se sumaron para que esta campaña haya tenido el impacto que tuvo a nivel nacional e internacional, ¿no? Y esto es netamente porque la gente confió en nosotros, ¿no? Y es porque nosotros siempre estábamos rindiendo cuentas sobre lo que hacía la Cruz Roja y para qué se necesitaba esta ayuda. Yo sé, hay necesidades básicas muy urgentes, pero tener un taller de control de vectores en una comunidad que se estaba llenando de dengue era necesario, y eso cuesta, como también enseñar cómo es que se trabaja la purificación de agua si es que todos los canales están contaminados por las inundaciones. Entonces, este fue como el primer proyectito que les quería contar, y el segundo es cuando la comunidad participa activamente en la preparación de un proyecto donde ellos mismos son los beneficiarios. Estoy súper orgullosa porque después Decision Lab va a poder conversar más sobre cambio comportamental. Este proyecto lo hice junto a Lorena Lévano. ¿Y cuál fue el contexto, no? Este año, hace un par de meses, el equipo de violencia basada en género del Banco Mundial y el MIMP creó cómics sobre cómo combatir y reducir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Estos cómics contaban la historia de una persona que podía ser tú o yo, y lo que permitía visibilizar los problemas de la población desde un ángulo completamente diferente, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a que la información nos llegue un poco más dura, pero ¿qué pasa si llega mediante un cómic? ¿Por qué un cómic, no? Y es que varias intervenciones innovadoras sobre entretenimiento educativo buscan cambiar actitudes y normas sociales, ¿no? Y esto funciona muy bien cuando se trata de reducir violencia contra mujeres y niñas, ¿no? ¿Y qué puede generar, no? Puede generar, promover comportamientos no violentos y también igualdad de género. Además, se encontraron efectos alentadores en la reducción y prevención de violencia, ¿no? Mejor conocimiento, mejor uso de los servicios, cambio de actitudes. Y esto no lo decimos nosotras, sino muchos papers sobre investigaciones, o sea, investigaciones académicas encontradas de que el cómic puede transmitir mensajes de manera sencilla, ¿no? Y es acá donde me quiero centrar, en que cuando uno tiene ganas de hacer un proyecto social, tiene que investigar. Y ahí Lorena seguramente está aplaudiendo por esto, y es, de todas maneras, hay que tomarse un buen tiempo para investigar qué es lo que están diciendo en otras partes del mundo y si es que esto ha tenido una evaluación de impacto. Uno no puede hacer algo por hacer. Uno tiene que ver si es que esto funciona. Es por eso que nosotros decidimos hacer estos cómics, que tuvo un gran impacto en redes sociales. Si pueden ver, Jaime Saavedra lo compartió, la ex ministra Gloria Montenegro, María Jara, y además por redes pueden ver los números. Fueron muchas las personas que decidieron compartir la información. Pero ¿qué generó esta acción, no? ¿Y dónde es que está la participación comunitaria? Además de que la gente comenzó a compartir,
un grupo de jóvenes que trabajaban con el Ministerio de la Mujer les pidió, por favor, queremos ser parte de estas ideas, ¿no? Nos encantó cómo llegó la información de los cómics. Así que se decidió, ¿por qué no hacemos un taller de cómics con ellos, con los jóvenes? Y este taller se basó en consejos para prevenir la violencia en redes sociales. Ya AECIC, que es la Cooperación Española, y el MIM, habían hecho talleres sobre esto. Uno de los temas era amistades, bromas y burlas por las redes sociales. Y dijimos, ¿por qué no lo volvemos un cómic para que ellos puedan entender más esta problemática y también puedan tener soluciones, o sea, herramientas para poder solucionarlos cada uno? Así que hicimos el taller de cómic. Acá están los chicos. Esto fue hace menos de un mes. Y ellos mismos crearon estos guiones, ¿no? Este es un guión sobre desconocidos en las redes sociales. Y lo interesante es, habían entendido cuál era el problema y esta era la manera en cómo ellos podían ejemplificar lo que no les gustaría que les suceda, ¿no? Ahora estamos casi a 10 días de poder tener los cómics terminados. Justo nos entregaron este primer boceto y bueno, con esto voy a terminar mi presentación, pero les quiero dejar con este mensaje de cuando uno de estos chicos entre a las redes y pueda ver que el cómic que él hizo junto a sus compañeros está en la página del Banco Mundial o en la página del Ministerio, les va a generar, además de mucho orgullo, van a querer seguir haciendo esto, ¿no? O sea, cómo juntarse con otros para, de alguna manera, buscar soluciones a problemáticas más grandes. Entonces, les dejo con ese mensaje de no tengan miedo, conozcan personas y decidan actuar por su ciudad y por su región. Muchas gracias. Excelente, excelente, Greta. Bueno, voy a pedir palmas virtuales para la gente. Buenísimo. Bueno, una vez yo escuché de alguien por ahí que mencionaba que un emprendedor social es esta persona que pasa rápidamente de la indignación a la acción, ¿no? Y creo que eso es lo que va a primar el día de hoy. Lo que hemos venido no es a conversar solamente sobre innovación social, sino hemos venido a recibir experiencias de gente que viene trabajando, cambiando estas situaciones que quiere cambiar y trabajando directamente en ello. Felicitaciones, Greta, por lo que vienes haciendo. Es muy interesante el tema del uso de todo el new media que tenemos ahora. La situación y el panorama de los medios de comunicación ya ha cambiado totalmente, ¿no? Hoy en día ya no estamos viendo prácticamente el declive de los medios impresos, de los canales de televisión. Eso es prácticamente cosa del pasado hoy en día y evidencia de eso es prácticamente el gran movimiento social que hemos tenido hace unos días nada más, ¿no? Y eso viene cambiando y esto es un tema de personas y creo que tú eres una persona y se ve porque por las organizaciones por las que has venido pasando, has venido trabajando en esto hace bastante tiempo y logrando impacto. Pero tenemos también una sala llena de gente y líderes sociales aquí, ¿no? Representantes de la sociedad civil, digamos, dirigentes de algunos colectivos. Y para continuar con esta conversación, yo les voy a pedir a todos que vayan apuntando o en el chat algunas de las ideas principales, porque luego de esto vamos a tener un panel que va a ser moderado por nuestra gerente de desarrollo social, la doctora Julia Soto. Así que a continuación, muchísimas gracias Greta por la intervención. A continuación voy a presentar a Margarita Cabrera. Ella es coordinadora de proyectos en Decision Lab, licenciada en Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 5 años de experiencia en el sector público. Ha desarrollado principalmente temas de servicio civil y dirección pública, innovación y temas migratorios. Ha trabajado en el área de gestión de proyectos e innovación de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública de la Autoridad Nacional del Servicio Civil
y en la gerencia de usuarios y gerencia de servicios migratorios de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Es coordinadora adjunta de Decision Lab, laboratorio sobre ciencias del comportamiento del grupo interdisciplinario Prospectiva para Políticas Públicas de la PUCP. Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Y muchas gracias a los organizadores, a las organizadoras y a todos los asistentes que están con nosotros hoy. Bueno, Greta me ha dejado la valla bastante alta. Lindo escuchar todo lo que ha comentado respecto al trabajo que ha venido realizando y espero que desde una perspectiva un poquito diferente sobre temas de innovación también puedan salir con nuevos conocimientos o al menos un poquito más felices y contentos sabiendo que se está trabajando mucho por el país de parte de personas, en este caso jóvenes, ¿no? Que queremos que las cosas mejoren y como comentaba justamente Greta, desde un punto de vista más de la ciencia del comportamiento. Entonces, permítanme un segundo para que puedan ver la presentación. ¿La ven bien? Sí, perfecto, gracias, Guillermo. Muy amable. Entonces, si me permiten, voy a poner un segundo mi cronómetro para tratar de no pasarme. A ver, lo que voy a compartir el día de hoy lo he dividido de la siguiente manera. En un primer lugar, quiero hablar sobre la innovación, no sobre la innovación social, sino sobre la innovación en general. Luego quiero aterrizarlo un poco en la innovación del sector público, para luego hablar sobre la innovación en el Estado peruano. Posterior a eso, quiero hablar sobre las ciencias del comportamiento, que es justamente el corazón de lo que hacemos desde el equipo de investigación de Decision Lab, y luego les hablaré justamente de Decision Lab. Y finalmente, quiero compartir con ustedes dos proyectos grandes con los que estamos trabajando justamente con la innovación, de la mano con la innovación y las ciencias del comportamiento. Entonces, para comenzar, ¿cómo podemos definir la innovación en general? El término innovación puede significar tanto una actividad como el desarrollo de una actividad. En términos generales, se puede definir como un producto nuevo o mejorado, o también un proceso o su combinación, que difiere significativamente de productos o procesos previos que se han hecho disponibles para potenciales usuarios, en el caso de un producto, o han sido puestos a disposición para su uso, en el caso de un proceso. Ahora, una innovación puede ser la aplicación de un solo cambio significativo o también una serie de pequeños cambios incrementales, pero que de manera conjunta constituyen un cambio significativo. Por eso es que va más allá de lo que sería una mejora continua. Ahora, finalmente, para cerrar la parte de innovación, quisiera comentar que generalmente comienza por una circunstancia que la hace posible o necesaria. A veces una innovación es forzada, por ejemplo, por una crisis, por demandas políticas o por también la pandemia del COVID-19. Otras veces es canalizada también por una nueva tecnología. El segundo punto que quiero tocar es la innovación en el sector público. En el caso del sector público, la innovación se trata de encontrar nuevos y mejores medios para lograr fines públicos. Eso se relaciona con ideas nuevas o conceptos aplicados, ¿no? Que responden a una necesidad específica o problemas que pueden involucrar cambios deliberados en el comportamiento de los agentes, las prácticas, procesos y o productos, que en este caso son los bienes y servicios públicos, que mejoran el desempeño institucional y generan resultados observables. Ahora, yo quisiera resaltar en esta parte algo que ha sucedido el mes pasado, que es que se ha aprobado la Carta Iberoamericana de la Innovación en la Gestión Pública de parte del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, que define la innovación, que señala que la innovación busca nuevas maneras para crear valor público, es decir, valor compartido por todos. La innovación en la gestión pública puede definirse como el proceso de explorar, asimilar y explotar con éxito una novedad en las esferas institucional, organizativa y social, de forma que aporta soluciones inéditas, originales y creativas a los problemas, y permita así responder de manera óptima a las nuevas y tradicionales necesidades de los ciudadanos y de la sociedad. Sí quisiera comentar que hay 5 pilares que propone la Carta para una innovación inteligente. El primer pilar es la visión estratégica para lograr una innovación anticipativa y adaptativa. El segundo pilar es la creación del conocimiento. El tercer pilar es la inteligencia colectiva. El cuarto pilar es la inteligencia artificial y administración pública. Y el quinto pilar es un modelo relacional democrático, inclusivo, abierto y transparente. Ahora quisiera hablar sobre la innovación en el Estado peruano. La innovación no ha comenzado
ni hoy ni ayer. Tiene varios años, pero yo quiero centrarme en algo un poco más reciente, que es en el caso de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que fue publicada en el año 2013. O sea, cuando digo más reciente me refiero no del siglo pasado, ¿no? La cual plantea un Estado moderno al servicio de las personas, lo cual implica una transformación de sus enfoques y prácticas de gestión, concibiendo sus servicios o intervenciones como expresiones de derechos de los ciudadanos. De esa manera, se determina claramente el foco de la atención del Estado y su accionar, que en este caso claramente es el ciudadano. Ahora, que sí existen ya iniciativas concretas que están generando valor y mejorando la gestión pública. Tanto aquí en el país como en todo el mundo, existen esfuerzos para promover la innovación en el sector público que se plasman en creación de espacios autorizados, por decirlo de alguna manera, para fomentar esas experiencias, y son normalmente llamados lugares públicos de innovación, los cuales se refieren a lugares experimentales, agencias o laboratorios creados para desarrollar soluciones innovadoras a problemas sociales. En el caso de los laboratorios de innovación, estos buscan fomentar una relación entre los ciudadanos y el gobierno, mediante mejores servicios públicos enfocados y centrados en las personas. Ejemplo de ello en el Perú es el Minedulab, el cual es un laboratorio de innovación de la política educativa, que permite innovar y aprender a través del diseño, implementación y evaluación rigurosa de innovaciones costo efectivas para nutrir la política educativa. Más adelante hablaré de cómo desde Decision Lab estamos trabajando conjuntamente con Minedulab en un proyecto que busca impactar positivamente en los niños, niñas y adolescentes a raíz de la coyuntura de esta pandemia. Lo siguiente que quería compartir con ustedes, y es el corazón de lo que hacemos desde Decision Lab, es el tema de las ciencias de comportamiento. En la siguiente parte, Lorena Lévano, que es la coordinadora de Decision Lab, podrá compartir con ustedes un poco más a detalle el tema de las ciencias de comportamiento como especialista, pero sí quería comentarles algunas ideas y también algunos conceptos importantes para considerar dentro de lo que son las ciencias de comportamiento. Pero previo, antes de hablar de ciencias de comportamiento, me parece que es importante hablar de cómo se entendía el ser humano, cómo se entendía las personas desde modelos económicos tradicionales antes, en el pasado. El modelo económico estándar supone que los seres humanos toman decisiones para maximizar su bienestar sin tener en cuenta a los demás, ¿no? Utilizando y procesando adecuadamente toda la información disponible. Entonces, bajo la economía tradicional, cada individuo persigue de manera racional un interés propio, que es definido por ellos mismos. De igual forma, se asume que todos los individuos tratan de maximizar sus bienes, y para ello siempre hacen el balance entre el costo y el beneficio de las diferentes alternativas disponibles para ellos, con la finalidad de tomar decisiones según principios racionales y utilitarios, siguiendo sus propias preferencias. En los últimos años, la evolución del campo de la economía ha puesto en tela de juicio la exactitud de estas suposiciones. El campo de la economía de comportamiento ha aportado en abrir la discusión respecto a que las personas no son en realidad, entre comillas, tan racionales, como se planteaba en los modelos económicos tradicionales, clásicos. De esa manera, se trajo a la mesa insights desde la psicología para estudiar los fenómenos económicos. Estos factores del campo de la psicología, empleados en el estudio de la toma de decisiones, sirven a la Academia de la Economía del Comportamiento para establecer nuevos retos en el desarrollo de políticas públicas para el beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, el término ciencias del comportamiento se instituye como un término que sirve de paraguas para todos los estudios sociales y biológicos del comportamiento humano, que incluyen disciplinas como la psicología, como la antropología, como la sociología, la neurociencia, entre otras. Ahora, una serie de investigaciones psicológicas, como las de Kahneman y Tversky, han realizado avances que han servido posteriormente al desarrollo de la teoría de las ciencias del comportamiento. De esta manera, según Kahneman, las elecciones humanas son frecuentemente irracionales, ¿no? Entre comillas. Entonces, si eso es así, ¿cómo tomamos decisiones? Según Kahneman, existen dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 se caracteriza por ser ágil, automático, intuitivo y emocional. Es la opción predeterminada para procesar información. Solemos utilizar para ello atajos mentales, llamados formalmente heurísticas. Estos atajos mentales o heurísticas nos permiten simplificar la carga cognitiva en la toma de decisiones y están basadas en un pensamiento rápido e intuitivo. Este sistema nos permite tomar decisiones de manera ágil y eficiente, como reacciones inmediatas, por ejemplo, ante un desastre natural. El sistema 2, por el contrario, es lento, consciente, deductivo y lógico. El sistema es controlado, de pensamiento reflexivo. Y es porque es imposible usarlo en todo momento, porque es exigente en cuestiones de tiempo y energía. Suele usarse normalmente cuando el sistema 1 no puede resolver algo. Ahora, la aplicación
práctica de las ciencias del comportamiento se desarrolla por medio de herramientas basadas en los aprendizajes tomados del comportamiento humano. De esta forma, en función al sistema 1 de Kahneman, que acabamos de comentar, los individuos solemos hacer uso de una serie de atajos mentales. Como se ha podido apreciar, nuestras decisiones no están siempre alineadas a nuestro beneficio, debido justamente a los sesgos cognitivos o heurísticas que nuestro cerebro procesa y utiliza. Ahora, quería poner dos ejemplos para que puedan ver más o menos cómo podrían entenderse esos sesgos o heurísticas. El primero tiene que ver con el cortoplacismo y el segundo con la heurística de la representatividad. El cortoplacismo puede entenderse como la tendencia a elegir un beneficio menor que está próximo en el tiempo frente a un beneficio mayor que está distante en el tiempo, ¿no? Se relaciona con una preferencia por la gratificación inmediata. Cuando pensamos en acciones presentes del hoy, tendemos a tener poco autocontrol, pero cuando nos imaginamos a nosotros mismos en el futuro, en la misma situación, pensamos que vamos a lograr controlarnos. Esta inconsistencia en el tiempo explica por qué muchas veces tendemos a posponer acciones que, aunque sabemos que son buenas a largo plazo, no nos gustan afrontarlas ahora, en el presente. Por ejemplo, el empezar una dieta o el empezar a ahorrar para nuestra jubilación. Ahora, el segundo ejemplo es la heurística de la representatividad. Es la tendencia a evaluar la probabilidad de eventos inciertos basándose, a menudo erróneamente, en la similitud entre eventos o personas. Si bien es potencialmente útil, cuando se trata de tomar decisiones rápidas, puede ser limitante, como cuando se recurre a estereotipos y puede conducir a errores. Un ejemplo común es la relación entre el precio y la calidad de los productos. Dado que los productos de calidad excepcional suelen tener un precio elevado, a menudo interpretamos el precio de un producto como una indicación de su calidad, aunque no necesariamente sea el caso. Habiendo explicado brevemente, muy brevemente, un poco respecto a ciencias de comportamiento, ahora quería comentarles respecto al laboratorio Decision Lab, que es el lugar de donde estoy viniendo yo a exponer. Decision Lab es un laboratorio del Grupo de Investigación de Prospectiva para Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Buscamos, a través de lo que hacemos, mejorar la vida de las personas y de la sociedad a partir del desarrollo de intervenciones innovadoras que usan las ciencias de comportamiento para solucionar problemas públicos. Tenemos la suerte de estar conformados por expertos en el campo de ciencias de comportamiento y gestión pública, de egresados y estudiantes de diferentes especialidades. Buscamos promover el uso innovador de las ciencias de comportamiento en las políticas públicas y sociales, en beneficio de la ciudadanía y la sociedad. Y para ello trabajamos en alianza con instituciones gubernamentales, autoridades locales, tomadoras de decisiones y organizaciones con fines sociales. Ahora quisiera comentarles dos proyectos particulares que estamos trabajando. El primero tiene que ver con el Mineulab, que es un poco lo que les había comentado hace un ratito. Debido a una necesidad creciente de soluciones innovadoras que buscan hacer frente a los problemas sociales derivados de la pandemia COVID-19, en junio de este año, el Minedu lanzó la invitación para postular a un concurso de investigación desafíos educativos frente al COVID-19. Las propuestas seleccionadas, que buscan fortalecer la educación frente a la emergencia sanitaria, van a ser respaldadas por el Minedu, de tal manera que puedan ser implementadas para responder a los desafíos de la coyuntura. Nosotros como equipo postulamos a esta convocatoria con la propuesta Lavando Manos, Salvando Vidas, uso de las ciencias del comportamiento para incentivar el lavado de manos en las escuelas como medida preventiva ante el COVID-19, la cual logró posicionarse como una de las seleccionadas en esta convocatoria altamente competitiva que recibió un total de 43 propuestas de investigación. Ahora, para contaros un poquito sobre qué trata la propuesta. Antes de explicarla, quiero dar un breve contexto. Durante la emergencia sanitaria del COVID-19, la falta de higiene personal ha sido el principal problema de propagación del virus. El lavado de manos, en este sentido, es fundamental ante ello, ya que es altamente contagioso y transmisible. No obstante, esta práctica no es muy realizada en el Perú. La falta de este hábito de limpieza es aún más grave en poblaciones es más grave aún en poblaciones de edad escolar, ya que se estima que este grupo se toca la cara en promedio 80 veces por hora. Ahora, nuestra propuesta de intervención busca responder a cómo incentivar a los estudiantes a lavarse las manos usando herramientas de las ciencias de comportamiento, teniendo como objetivo final reducir el riesgo de contagio del COVID-19 en las escuelas a partir de una buena higiene de manos. Con esta intervención buscamos contribuir a la reducción del impacto del COVID-19 y su propagación entre la comunidad educativa como un resultado de un cambio en los hábitos de higiene y limpieza de manos en las escuelas. Y como decía Greta, efectivamente, no dejamos de investigar. Es muy importante cuando
nos metemos a un tema, informarnos realmente bien de lo que estamos hablando, de lo que estamos investigando y de lo que estamos proponiendo. Y justamente el COVID es una enfermedad bastante nueva, de la que todavía se siguen descubriendo cosas. Entonces, hasta hoy seguimos muy atentos y muy pendientes de todas las novedades que salen al respecto para complementar todo lo último que ha salido respecto al COVID en nuestra intervención. Y finalmente quisiera comentarles respecto al proyecto que tenemos con la Municipalidad de Miraflores. Un reto que enfrenta el Perú tras la emergencia sanitaria del COVID-19 es el cambio en las formas de movilizar a las personas, de cómo ellas se movilizan. El transporte público es uno de los principales medios de transporte que ha sido de lo más usado previo a la emergencia sanitaria. Se ha convertido en uno de los focos también de contagio al ser un espacio cerrado en esta pandemia. Ante ello, en conjunto con la Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial de la Municipalidad de Miraflores, hemos diseñado la intervención Yo Ando Sin COVID-19, incentivando el uso de vehículos de micromovilidad en el distrito de Miraflores como medida preventiva ante el COVID-19. Esta intervención busca incentivar el uso de vehículos de micromovilidad, bicicletas, scooters, patines, rollers, skates, en el distrito de Miraflores, en Lima, usando herramientas de la ciencia del comportamiento para reducir el riesgo de contagio del COVID-19. La intervención consiste en implementar estrategias visuales por medio de banners y señaléticas con información relevante, contenidos de normas sociales, mensajes simplificados y colores llamativos, además de videos publicitarios de usuarios comprometiéndose a usar vehículos de micromovilidad. Así, buscamos contribuir a la reducción del impacto del COVID-19 y su propagación. Bueno, esto es lo que quería compartirles respecto a lo que hemos estado trabajando desde Decision Lab. También hemos estado avanzando otros proyectos. A diferencia un poco de lo de Greta, eso, lo que les he comentado, está en este momento dándose, ¿no? Todavía no tenemos no hemos concluido los estudios para mostrarles algunas imágenes como las que les ha mostrado Greta, sino que en este momento estamos aplicando esas intervenciones de la mano con el Minedu y de la mano con la municipalidad. Espero que les haya gustado y les sirva para lo que tienen que hacer respecto a temas de innovación. Gracias. Buenísimo, excelente, Margarita. Muchas gracias por tu participación. Nuevamente, tenemos un grupo en la sala lleno de actores del ecosistema de innovación de la libertad, principalmente asociados a temas sociales. Tomen nota, por favor, nuevamente. El chat está abierto para sus participaciones y para sus consultas, que en esta siguiente etapa, que ahora les voy a comentar de qué se trata, podamos recoger un poco de eso e ir elaborando la conversación. Gracias, Margarita. Bueno, ahora pasamos a la siguiente etapa, que es un panel en donde en donde van a conversar, van a compartir ideas, tanto Decision Lab como Greta por parte de la organización que representa, que es Banco Mundial, y para esta etapa, y Lorena, y en esta etapa tenemos una moderadora de lujo, ¿no? Que es, de hecho, la doctora Julia Soto, quien es gerente de Desarrollo e Inclusión Social del gobierno regional. La dejo ya los dejo en sus manos. Doctora Julia, ¿cómo está? Muy buenas tardes con todos y con todas. Gracias, Guillermo. Bueno, felicitar a nuestras ponentes. Feliz de estar compartiendo este espacio, no solamente con tanta juventud, sino con tanta energía. Energías positivas, felicitar a nuestras expositoras, proyectos muy interesantes y resaltar algunos puntos de verdad sumamente beneficiosos que más allá del desarrollo personal va desde el desarrollo comunal, ¿no? Y eso, y permítanme hacer un comentario antes de ingresar al panel. Realmente los procesos que estamos viviendo de reinventarnos, procesos de cambios radicales en estos nuevos estilos de vida, ha tenido posiblemente que pasar todo esto de la pandemia para centrarnos principalmente en la persona, ¿no? Porque muchos, tengo, bueno, en gestión pública mucho tiempo y siempre he dado esa batalla, ¿no? De no fierro y cemento 100%, ¿no? Entonces, esto ha tenido que venir a ponernos justamente en agenda o a darnos un semáforo rojo de que la persona es lo más importante, ¿no?
el ser humano es lo más importante. Entonces, todas las baterías tienen que apuntarse a eso. Todos nuestros recursos, toda nuestra creatividad, todas nuestras intenciones políticas, sociales, económicas, culturales, tienen que apuntar a ser mejor al ser humano. Y desde el Gobierno Regional de la Libertad, pues tenemos una visión. Y esa visión dice liberteños y liberteñas felices. Entendamos como entendamos la felicidad, pues el ser humano desde ya es complejo, así es que la felicidad lo entiende desde muchas perspectivas, pero yendo al fin esperado de esta política pública, es que el gobierno regional apunte a eso, ¿no? La felicidad vista desde el bienestar de la persona y de manera integral, ¿no? De manera integral y bueno, iremos compartiendo ya en el trayecto de este panel. Feliz de poder conversar con ustedes. Bienvenida nuevamente Greta, Lorena, y aquí estamos pues para que también ustedes nos compartan este diálogo y ver qué nos dice, no solamente los que están aquí en la plataforma, sino los que nos están viendo a través de las redes sociales. Bienvenidas a las dos. Buenas tardes. Buenas María tardes. Viñas, bienvenida. ¿Cómo están? Nuevamente un saludo muy afectuoso a Greta Granados y también un saludo especial para la señorita que nos ha presentado los atajos mentales, que también me he quedado pensando en ellos y es lo que más usamos por aquí, creo yo, en La Libertad, desde el tema de la educación que atiende a los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Eso me permite preguntarle a Greta en primer lugar, ¿cómo es que vamos enlazando o coordinando con países como Perú, desde la mirada del Banco Mundial, la atención en el distanciamiento, concretamente en el área de la educación, para llegar a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad severa y multidiscapacidad? Y por otro lado, también preguntarle a la segunda expositora, en este llegar a toda la población de estudiantes y que ninguno se quede sin atención, también está el acceso y las adecuaciones que deben existir para los estudiantes que presentan discapacidad o habilidades diferentes. Nos preocupa mucho desde la Gerencia Regional de Educación, desde el área de gestión pedagógica de la básica especial, nos preocupa mucho el retorno a las escuelas, y eso significa de una manera presencial, el no poder muchas veces los maestros de las escuelas inclusivas y los maestros de los centros educativos de básica especial lograr que los niños con síndrome de Down no nos den un abrazo, porque esa es su característica, mantengan el distanciamiento, o los niños que presentan trastornos del espectro autista, pues no toleren muchas veces la mascarilla y tengan la frecuencia de lavado de manos que ustedes. Nosotros estamos haciendo todo lo posible porque así sea, pero nos preocupa siempre el retorno. Y ya que ahora nos están dando la oportunidad de preguntar, de innovar, de recrear nuestra tarea pedagógica para que no deje de ser inclusiva, para que nadie se quede atrás, recordando que en el país y en la región tenemos hoy en edad escolar en la región La Libertad 26.343 estudiantes, personas en edad escolar de 0 a más de 20 años y registradas según la Unidad de Medida de Calidad Educativa del Ministerio de Educación, tenemos 2.653 instituciones regulares
que ya tienen alumnos de manera virtual por ahora, registrados en sus nóminas, están en el CIAGIE y presentan discapacidad leve o moderada. Gracias. A ver, vamos a dar pase a Lorena y luego a Greta para que nos hagan las respuestas correspondientes según las interrogantes de nuestra especialista, María Viñas. Sí, María, muchas gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta muy, muy interesante. En este caso, lo que decíamos es una estadística a nivel global de Pearson del año 2009, en el que nos decían que en general en el grupo de los estudiantes, que suelen ser pues niños, niñas o adolescentes, pero sobre todo pensábamos en ese grupo de los más pequeños, las más pequeñas, esta estadística es una estadística general, lamentablemente no está adecuada al contexto peruano aún, pero se entiende que por tener, o sea, ser comparables y tener el mismo tipo de desarrollo cognitivo y las mismas edades de desarrollo, etapa de desarrollo, un niño en cualquier país más o menos se tocaría la cara el mismo número de veces. Sin embargo, tampoco hay la especificidad de cómo es el tipo, cómo está la estadística con personas con discapacidad. Sin embargo, lo que sí creo que es muy, muy importante acotar es lo que tú mencionas, de que lo que estamos dando es un servicio educativo, ¿no? O lo que se está perdiendo de alguna manera es el servicio educativo, que es algo en el que todos los peruanos tienen el derecho de acceder. Entonces, es algo muy, muy grave, y por eso lo que estamos haciendo desde Decision Lab es pensar en la reapertura de los colegios, qué cosa vamos a hacer. Es decir, por ejemplo, muchas de nuestras acciones, en el inicio, como contaba bien Margarita, ganamos el concurso pensando en el lavado de manos, pero luego, como va avanzando el virus, como va avanzando también las investigaciones en el tema, nos hemos dado cuenta que eso es insuficiente, que también tenemos que pensar en, por ejemplo, el distanciamiento físico, que se ponga la mascarilla bien y que no se la saquen en todo momento, que no se toquen la cara. Ahora, lo último que también es muy, muy importante es el tema de la ventilación de los espacios cerrados. Entonces, todo eso también lo tenemos que poner en cuenta. Y creo que lo que ustedes también mencionan es que muchas veces el Estado peruano piensa mucho en la educación básica regular, no estamos pensando en los niños, en la EBE, ¿no? En los niños con necesidades especiales, y por eso es muy, muy importante tomarlos y tomarlas en cuenta. Entonces creo que también podríamos, si nos lo deja el Estado peruano también, incluir en un grupo de aquellas escuelas en las que hagamos tratamientos, un grupo, si fuera posible, que también tenga estas necesidades especiales a las personas con discapacidad, porque será muy importante también ver que las cosas que hagamos tengan ese tipo o sea, que incluyan esta población. Y ahí, por ejemplo, algo que puede ser muy, muy positivo es, como tú decías, cómo poder decirle a estos niños, niñas, que no nos abracen, ¿no? Entonces siempre recordatorios, más bien que sean lúdicos. Por ejemplo, yo tengo una pitita roja en la mano derecha que me hace acordar que no me tengo que tocar la cara. Entonces quizás decirle, esas cosas que son de manera muy, muy sencillas, son las cosas que realmente hacen un cambio, y eso ya lo conecta un poco con el tema del que hablábamos, que es la innovación, ¿no? Entonces, la innovación finalmente es tratar de hacer nuevas cosas para problemas que hemos tenido constantemente. O sea, tenemos el mismo problema y sabemos que, por ejemplo, no hacer una ley que diga no te toques la cara, o no sé, pues una multa, o a la cárcel los que se tocan la cara, no nos va a funcionar para nada. Entonces, estas soluciones tradicionales que tienen los gobiernos ya no nos van a funcionar. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir eso? El tema del recordatorio. Otra cosa que podríamos decirle, por ejemplo, también a los niños y niñas, pensábamos, es para que no se quiten la mascarilla, poner pues estas cartulinas, ¿no? Con cuadraditos, para poner stickers, ¿no? Si no te toca, perdón, si no te sacas la mascarilla en el día, hoy te vamos a dar tu sticker, o sea, es decir, fomentar esos comportamientos positivos con cosas que son muy pequeñitas, con cosas como un sello, por ejemplo, de muy bien, felicitaciones, para llamar de nuevo y fortalecer todos esos comportamientos positivos que queremos que se reproduzcan. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, y de verdad muchísimas gracias, María, por tocar el tema de las personas con discapacidad, porque es algo que me parece muy importante y lo vamos a tomar en cuenta desde ya, para nuestra investigación también. Gracias, Lorena. Vamos a dar el Excelente. pase a Greta para algún comentario sobre María, sus consultas de María. Bienvenida, Greta. Gracias, y gracias, María, por la pregunta. Lo voy a responder a título personal, porque yo vengo ahora yo misma representándome como especialista en desarrollo social, no tanto por el banco, pero sí quiero comentarles que
En el 2019 el Banco Mundial aportó a los países en desarrollo más de 3.000 millones de dólares para promocionar la educación, y dentro de los pilares que tiene el Banco Mundial es la educación inclusiva, ¿no? Además, solamente para recordarles, lo que hace el Banco Mundial es dar capacitaciones y asistencia técnica a gobiernos. ¿Y para qué? Para mejorar sus presupuestos, para mejorar los planes en los años, y dentro de esos proyectos, sé que hay uno que se dirige directamente a educación para niños con habilidades especiales. Entonces, María, cuando yo pueda, te pasaré esta información que lo tienen mis colegas de educación. Gracias. Gracias, Greta, muchas gracias. Muchas gracias, Greta. Sí, solo para complementar también el tema del que hablaba María, me trajo a la mente también que otro equipo, o sea, en el Citizen Lab nos dividimos por proyectos, y hay otro equipo que ha desarrollado una versión, digamos, en borrador, una versión preliminar de una app, una aplicación móvil para personas que tengan a su cargo, personas con discapacidad en la casa. Y eso también porque uno de los problemas más grandes que están pasando ahorita es que ya pues no tenemos los servicios de apoyo para el cuidado de nadie, ¿no? Tenemos que quedarnos en casa, y esto también implica muchos retos. Entonces, encantados de en el futuro quizás hablar más del tema, pero quería mencionarlo porque de nuevo estamos innovando, tratando de tener soluciones tecnológicas, en este caso, para problemáticas que realmente están sucediendo y que se están agravando con la pandemia. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Gracias, María. ¿Alguien que quiera hacer alguna otra consulta a nuestras expertas y especialistas, panelistas? Adelante, Melissa. Bienvenida. Muchísimas gracias. Qué gusto verte. Qué gusto también verlas, qué gusto compartir estas experiencias, escucharlas. La verdad es que es muy grato y también motivador, porque nosotros tenemos tantas fechas, tantas culturas, tanta diversidad, que a veces es difícil llegar y generar cambios, ¿no? La sostenibilidad de los cambios también es sumamente importante. Me quedé con algo que dijeron en una de las presentaciones, discúlpeme, ya no me confundo en el nombre, pero se resaltó mucho la importancia de basarnos en experiencias previas, en estas investigaciones, en estos análisis que se realizan, pero yo creo que también es sumamente importante el cómo tú lo adecuas a las zonas, ¿no? Porque hay muy buenas experiencias que desarrollan en otros países, pero en otros países o en otras zonas, pero cuando lo llevas a la población con la que tú deseas trabajar, te das cuenta que necesitas crear. Nosotros tenemos una pequeña experiencia de fortalecimiento de comités femeninos de rondas campesinas en Sánchez Carrión, con la idea de que sean como grupos orientadores a las mujeres en el caso de sufrir algún tipo de violencia o de prevención, de ir informándole, recordándoles o incluso diciéndoles cuáles son sus derechos. Así de básico, que no siempre lo tenemos en claro, o no siempre se identifica que es violencia porque no es naturalizado tanto que no lo reconoces. Entonces, en ese proceso, nosotros sabemos que hay muchísimas experiencias, se han desarrollado muchos casos o materiales de trabajo sobre eso, pero nos hemos dado cuenta que se ha tenido que adecuar mucho el lenguaje que se lleva para que, por ejemplo, no mencionar la palabra género, a pesar de que es algo no mencionar la palabra género porque existe esta satanización, por así decirlo. Entonces, eso yo creo que también es un elemento importante a considerar. Y mi consulta acá también ya surgía el hecho de que hablábamos también de procesos educativos utilizando diferentes tipos de herramientas. El cómo se puede trabajar, por ejemplo, se ha dejado prácticamente mucho el peso de formación de los niños, niñas, de las juventudes, a los padres, ¿no? Porque es un proceso virtual y un acompañamiento de los padres, madres, principalmente madres quienes asumen el rol del cuidado. Pero, ¿cómo podemos trabajar en un público, por ejemplo, de madres que tiene altas tasas de analfabetismo? ¿No? Entonces, ¿qué tipo de herramientas o estrategias se podría trabajar? Sé que
la pandemia y todo nos ha obligado a digitalizarnos, nos ha impuesto la digitalización, pero también nos ha mostrado las brechas tremendas que tenemos para el acceso. Entonces, ahí me surgió, yo sé que pueden haber más aplicaciones, pero de repente, basado en su experiencia, ustedes tienen una experiencia específica, es decir, ¿cómo podemos trabajar con estos públicos? Porque hay algunas madres, mujeres, hombres, principalmente mujeres que se han educado, han al menos estudiado la mitad de primaria para saber leer, escribir, pero por la práctica no leen, entonces por falta de práctica. Entonces, ¿cómo se podría trabajar, por ejemplo, con estos públicos? Esa es mi consulta. Muchas gracias, Julia, muchas gracias a todos. Gracias, Melissa. Gracias. A ver, ahora Greta, si nos puedes hacer tu comentario. No, y me encanta que hayas tocado el tema de aterrizar al contexto, porque en verdad yo en otro momento podemos conversar sobre la investigación. En el caso de Lorena es más cuanti, yo soy más quali. Yo creo que la investigación cualitativa e ir a terreno a conocer lo que sucede y cuáles son las problemáticas reales de la gente, ayuda a que luego cuando tengas toda la información académica puedas hacer un mix mucho mejor, ¿no? O sea, realmente llegas a tener la información que necesitabas. Y Melissa, yo te quiero contar un caso que posiblemente pueda ayudar, y es que hace 2 años viajé a comunidades en Puno por el tema de la oleada de frío, ¿no? Y esto es interesante porque los niños dejaban de ir a estudiar porque habían semanas enteras donde el frío era tanto que ni siquiera podías caminar por las pistas, ¿no? Y tenían el mismo problema. Eran madres que no sabían cómo enseñarle a sus hijos las tareas que les habían dejado por una semana. Lo que ellas hicieron y que me pareció muy interesante es que hacían en las rondas comunales, se reunían y ellas practicaban, ¿no? No sé, si es que habían niños que estaban en 4º, 5º de primaria, se juntaban y les decían cómo podían apoyar a sus hijos. Ahora que existe una pandemia y que ellas no pueden reunirse, lo que han estado haciendo es en programas de radios comunales, les están enseñando lo mismo, ¿no? Para las mamás de 4º de primaria o para los papás de 5º de secundaria, ayuden a sus hijos con estas tareas. ¿De qué manera? De tal, de tal, de tal. Entonces, así, si es que una tenía una duda, se comunicaba con su vecina para que ella le diga cómo podría mejorar, ¿no? O sea, al final esto es una conexión. Si tú no tienes la respuesta, la podías buscar con alguien de tu comunidad. Y acá, para mí, las radios comunitarias tienen un rol fundamental. Y es que gracias a ellas, tú también puedes apoyar no solamente a los niños y jóvenes, sino también a los padres, ¿no? Con talleres dirigidos a ellos. Gracias, Greta. Lorena, tu comentario, por favor. 100% de acuerdo con Greta. Para el Banco Mundial, además, y también lo digo a título personal, hacemos varias de esas cosas. Es siempre basado en evidencia, como mencionamos, pero el proceso de adaptación y contextualización no solamente es pensar en la contextualización local, sino también específica de la población. Por ejemplo, para el tema de los cómics que Greta exponía, estamos trabajando con adolescentes. Entonces, por más que en una primera versión de la contextualización, porque, a ver, primero, la evidencia internacional que Greta mencionaba es eso, internacional, y la mayoría, además, para bien o para mal, de la bibliografía que encontramos está en inglés, es anglosajona, y tiene herramientas también de esos países, probablemente más nórdicos, europeos, Estados Unidos. Entonces, lo primero que hacemos es la adaptación local hacia el lenguaje peruano, ¿no? ¿Cómo hablamos nosotros? Y además, cuando queremos comunicar de manera sencilla, tenemos que hablar con nuestra jerga, con nuestro idioma, no solamente latino y español, sino súper peruano. Y la otra capa es la adaptación a los adolescentes. Entonces creo que eso es fundamental, y también si es que solamente va a mujeres, si solamente va a hombres, esa adaptación es muy, muy interesante e importante. Y creo que Melissa, más que una pregunta, nos hacía referencia a lo que ella está haciendo, a la adaptación que ella misma está haciendo, y creo que hay que felicitarla por su trabajo. Adicionalmente, yo estoy trabajando también en UNICEF para varios países en África y Asia, y entonces este proceso de adaptación de los instrumentos, incluso por los cuales se va a recoger la información, es clave, ¿no? Entonces creo que ahí estamos todos de acuerdo en que también para la innovación social, la parte de la contextualización y hacerlo lo más local posible,
es súper importante. Desde el lado de las ciencias del comportamiento, por ejemplo, hablamos mucho de las normas sociales, ¿no? Y las normas sociales lo que son es perfiles motivacionales colectivos. Es decir, muchas veces el Estado o en general la economía clásica lo que piensa es que los seres humanos tomamos las decisiones de manera individual. Es decir, yo hago las cosas porque yo quiero, hago las cosas porque así pienso o así creo. Sin embargo, muchas veces, o cuántos de nosotros, de nosotras, hemos hecho las cosas no porque creemos, no porque queremos, sino porque vemos que los demás lo hacen, o porque creemos que los demás piensan que es lo que nosotros deberíamos hacer. Entonces, esas son las normas sociales. Y las normas sociales tenemos que tener muy, muy claro cuál es la red de referencia. Es decir, ya, si hago lo que los demás hacen, ¿quiénes son los que a mí me importan? O sea, ¿qué comportamiento y de quiénes veo yo para copiar el comportamiento? Entonces, por eso me parece que podríamos hablar horas de horas de la importancia del contexto local y de las redes de referencia que son muy chiquitas, pero bueno, creo que Melissa ha dado en el clavo. Muchas gracias, Lorena. A ver, está Beto, primero Beto y luego Luis. Beto, adelante. Adelante con tus consultas. Bienvenido, Beto. Muchas gracias por considerarme. Mi nombre es Beto Arancibia, vengo en representación de la Coordinadora de Música de Trujillo. Bueno, tengo varias preguntas, pero me voy a limitar a hacer una concreta. Quería consultarles qué tipo de innovaciones han visto en el tema cultural, debido a su experiencia. Acá en Trujillo, bueno, estamos teniendo una crisis cultural. Nuestro sector ha sido el primero en desactivarse y va a ser el último en activarse. Y bueno, son 8 meses que hasta ahora no hemos recibido ningún apoyo del gobierno, de ninguna índole. Bueno, estamos ajustándonos a las líneas de apoyo que está brindando el Ministerio de Cultura, que sí es una ayuda que es válida, pero no se ajusta a la realidad de todos los artistas a nivel nacional, ¿no? Y creo que eso parte de que no tienen conocimiento de cuántos somos ni qué características tenemos, ¿no? Entonces, quería más o menos que nos digan qué habían visto referente al tema de la pandemia, cómo habían sido los apoyos en otros países para los artistas, algunos consejos que se podrían hacer acá, porque, bueno, la crisis tiene para rato, ¿no? Todavía, yo creo que hasta el 2022 no va a haber una normalidad. Entonces, para ir nosotros de repente haciendo algunas exigencias o haciendo algún plan de trabajo que podríamos proponérselo al gobierno local y al gobierno central, ya que me parece que no están manejando las cosas de una manera idónea. Gracias. Gracias, Beto. Le vamos a dar pase a Lorena desde la perspectiva, bueno, de experiencias innovadoras que nos pueda compartir y dada la consulta de Beto. Gracias, Beto. Creo que además has también leído muy bien el problema, y es que también desde el lado, o el sesgo de los investigadores es que hacemos las políticas basadas en evidencia. Entonces, tú mismo lo has dicho, en el paso 1 necesitamos contar con la evidencia de cuántas personas son, cuáles son sus características, cuáles son sus necesidades. Creo que sería muy distinto saber, ¿no? Por ejemplo, si es que alguien es músico o música porque como un trabajo part-time, o es su segundo trabajo, si es que es su trabajo principal y es su profesión, ¿no? Son dos perfiles distintos que pueden manejarse distintos también ante la crisis económica. Entonces, por eso creo que ahí el tema de la evidencia va a ser muy importante, como le mencionas. Eso de acuerdo contigo. Y en segundo lugar, ¿qué se ha hecho en otros países? Bueno, yo lo que he visto en otros países, más que subsidio, es un pago que se les da a los músicos de tocar en las áreas públicas, ¿no? Porque realmente alegra el día y hace además un espíritu comunitario mucho más bueno el contar pues con músicos profesionales que estén, no sé, pues en caso de Europa, en el metro de Madrid, imagínate, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones creo que serían muy positivas, y no es un gasto, sino que es una inversión realmente en el aspecto cultural, como tú bien mencionas. Y creo que el otro tema que también se podría ver desde las ciencias del comportamiento es cómo podríamos cambiar las normas sociales también de las propias personas que consumen la cultura. Porque mucha gente piensa que lo virtual no es pues tan costoso, o no, o dicen, o sea, la misma persona que antes pagaba su ticket para ir a un bar, a escuchar a alguien tocar, o a un concierto,
ahora no lo hace porque dice, bueno, no, pero no es lo mismo, o sea, es lo mismo que tuviera un video enfrente cuando lo hacen por Zoom. Y ahí estamos perdiendo de nuevo el conocimiento de cuál es el trabajo de un músico, de una música que tiene un esfuerzo muy, muy grande, sea virtual o sea físico. Entonces también ayudar quizás desde la ciencia del comportamiento a cambiar el chip y decir, lo virtual también es muy, muy importante y también requiere requiere la misma preparación y por lo tanto merece la misma compensación económica. Yo creo que esas serían algunas salidas de mi parte, pero lamentablemente no hay nada oficial que te podamos decir. Gracias, Lorena. ¿Algún comentario, Greta, para nuestro amigo Beto? Sí, Beto. Primero, tenía en verdad una pregunta para ti. Yo sé que el gobierno brindó casi 50 millones para artistas y quería saber si de alguna manera esa información llegó a ustedes y Sí, si es que bueno, los músicos también podían tener este subsidio. sí, en realidad los 50 millones fueron divididos, de los cuales 15 millones fueron destinados a artes escénicas, en la cual están los músicos y bueno, el resto de gremios del arte. Pero esta cifra fue basada a raíz de la SUNAT, ¿no? O sea, de músicos que eran formales. Entonces, nosotros sabemos que estamos en un país que el 70% de las personas son informales y en el ámbito cultural ocurre lo mismo y quizás hasta un poco más. E inclusive los que son formales son mixtos, ¿no? Porque la mayoría de sus contratos son informales, pero sí tienen algunos formales, ¿no? Entonces, era obvio que el presupuesto no iba a alcanzar y es lo que está sucediendo ahora. Ahora estamos teniendo problemas con el tema del presupuesto, se está pidiendo una ampliación de presupuesto y pero estamos viendo que no va a llegar a tiempo, ¿no? Entonces hay mucha incertidumbre entre nosotros, estamos con bastante angustia. Y bueno, son 8 meses que estamos sin trabajo. Hemos tenido que recurrir, los que hemos podido, hemos conseguido otros trabajos temporales, pero hay mucha gente que no ha podido conseguir otros trabajos, ¿no? Y está pasando bastante necesidad, ¿no? Y bueno, Sí, el sí. mecanismo también en el cual han invertido estos 15 millones no es el idóneo, ¿no? Porque es que los artistas presenten un proyecto, este proyecto es evaluado y les dan un monto determinado. Pero que para algunos sí es beneficioso porque sí estamos en las condiciones tecnológicas y también en conocimientos como para presentar un proyecto, pero hay mucha gente que no tiene la tecnología y que no tiene tampoco los conocimientos como para formular un proyecto, ¿no? Sí. Y justamente me iba por eso, pero voy a repetir algo que dijo Lorena y es la importancia de generar evidencia, ¿no? De tener números y saber cuántos artistas tiene la región que posiblemente sean informales y se tiene que buscar formalizarse u otras maneras de incorporarlos en estos grandes subsidios que da el gobierno, ¿no? Cuando recién comenzó la pandemia, yo me comuniqué con un artista de teatro y me comentó que todos sus compañeros no tenían ni siquiera para comer, ¿no? O sea, eso fue muy fuerte porque ellos iban a ser los últimos en el peldaño en recibir apoyo, ¿no? Y lo que hicieron, que me pareció interesante, fueron grupos de Zoom y con invitados al comienzo y luego pedían algún tipo de apoyo, ¿no? Comenzaron con entradas de 15 soles y terminaron con entradas de 100 soles con distintos eventos. Por otro lado, otra cosa que me pareció súper interesante es lo que se está haciendo en Lima sobre presentar cine en estos espacios muy grandes donde vas con tu carro y ves una película, ¿no? O sea, la gente ha tenido que innovar de una u otra manera, pero son solamente ideas y yo sé que suenan muy alejados a la realidad, pero creo que también sería bueno, Beto, que busques grants, o sea, que busques a organizaciones internacionales que estén apoyando a artistas en países de desarrollo, porque si buscas eso en Internet, posiblemente sí haya organizaciones que quieran apoyarlos, ¿no? Es cuestión de buscar.
Sé que no todos van a poder llegar a tener estos subsidios, pero sí se puede generar proyectos y buscar financiamiento internacional. Gracias, Greta. Yo quería hacer un comentario a Beto, a ver, desde dos ópticas. La primera es de la perspectiva de la gestión pública. O sea, qué tan importante es en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos difíciles, también la gestión de reinventarse, al margen de la política pública, ¿no? De reinventarse en el tema, por ejemplo, de los procesos. Ustedes saben, así como reciben clases y estamos en esta plataforma, ahora los servicios públicos no tienen por qué parar. O sea, los servicios públicos tienen que seguir y continuar, y ahora hasta la mesa de partes, por ejemplo, en un primer momento nos pidieron a todos los gerentes regionales cuál es su correo, y nos convertimos en mesa de partes virtual, ¿no? Porque teníamos que seguir atendiendo los servicios públicos. Y luego ya cada gerencia creó su mesa de partes virtual, ¿no? Entonces, ahí Beto, por ejemplo, la responsabilidad del gobierno a todo nivel de poder generar esa política pública, pero digerible, activa, o sea, no complicada, para poder darles ese soporte legal que se necesita a los sectores. Primer punto. Segundo punto, has tratado un tema sumamente importante, que es el tema de la informalidad, ¿no? Cómo todavía, por ejemplo, en nuestro país, no somos conscientes, y va de ambos lados la responsabilidad. Primero, de hacer rápido estos trámites de formalización, ya sea en este sector que es la cultura, como otros sectores, donde así como sacamos ahora licencia de conducir en 1 hora, poder sacar una licencia de funcionamiento pues en ese proceso rápido, ¿no? Y formalizar las actividades económicas en general. Entonces es ahí donde el gobierno tiene que, les digo, hacer digeribles sus procesos rápidos. Y por otro lado, que aquellos sectores que tienen que ser subsidiados, no asistidos, o sea, no asistencialismo, se debe buscar un valor agregado a ese subsidio, ¿no? A ese subsidio. Yo creo que el peruano es sumamente creativo, de verdad, súper creativo, porque así como la señora de la gastronomía no se muere de hambre porque saca a la puerta y vende sus cachangas y vende, etcétera, y no se muere de hambre, entonces yo creo que todos los sectores, específicamente a todo nivel, el peruano no se muere de hambre, ¿no? Entonces, dicho en el argot popular. Entonces, ese subsidio tiene que ir con ese valor agregado. Y ese valor agregado es poder darle justamente al talento, ese precio monetario, visto así fríamente. Y en el país todavía, por ejemplo, el que es locutor ya, oye, para que anuncies, oye, maestro de ceremonias. Entonces no sabe que ser maestro de ceremonias nadie se para al frente, puedes hablar así, ¿no? También cuesta su preparación, el cantar, como decía Greta, oye, ¿crees que ya bueno, veo un video y punto, ¿no? Entonces, no. Ese valor agregado es justamente reconocer el talento humano, el talento de la persona, y es ese costo monetario que le tenemos que dar al talento. Yo quiero comprometerme acá públicamente con Beto, poder asumir esa responsabilidad de poder trabajar, porque también lo dijo Greta. Qué tan importante es poder trabajar con un equipo multidisciplinario. Y ese equipo multidisciplinario, cómo es que tenemos que asumir retos, pero también responsabilidades, ¿no? Entonces, Beto, podríamos trabajar desde la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social una propuesta innovadora vista desde la perspectiva de los talentos, y donde podamos agilizar esa política regional. Quién sabe, no hay nacional, pero vamos a hacer desde el gobierno regional esa política regional y poder hacer una ordenanza regional que permita darle esa sostenibilidad y presentar. Y te lo digo con mucha humildad, desde el gobierno regional nosotros presentamos varias propuestas, por ejemplo, a nivel nacional. Solamente una, y ahí con eso termino, quería comentarles. Por ejemplo, nosotros impulsamos el año pasado una propuesta
inclúyeme, puedo trabajar para las personas con discapacidad y específicamente para las personas con síndrome de Down. Y lo presentamos al ministerio, nosotros lo desarrollamos aquí en el gobierno regional y ahora lo han hecho suyo, que lo han cambiado de nombre con la propuesta Yo Puedo, y está bien. No interesa quién lo lidere, lo que interesa es que llegue a quien corresponda, ¿no? Y llega ahora este sector, ya lo asumió el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través del CONADIS, y qué bueno que hayamos sido artífices, aunque sea de una pincelada, de lo que se pueda propiciar espacios de trabajo, de ese trabajo multidisciplinario, de ese trabajo donde el problema lo enfrentemos desde el territorio. Es lo que estamos haciendo y es el compromiso que puedo asumir, Beto, contigo, de poder trabajar y ayudado, por supuesto, de esta plataforma, ¿no? Porque aquí están los investigadores y este es el equipo multidisciplinario. Este es el equipo multidisciplinario que tenemos que asumir nuevos retos. Ahora toca Enrique. Enrique, bienvenido. Bienvenido con tus consultas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Me sorprendió más bien cuando vi el mensaje de invitación a esta charla tan interesante. Yo formo parte en estos momentos de un proyecto social, que lo hemos titulado Piquemundo, que es un proyecto visual que genera educación a través de la utilización de títeres. Les cuento un poquito nada más. Es un profesor con dos alumnos, uno es un títere y otro es una actriz, ¿no? Que genera lo que tiene que ver educación en cuanto a todos los, digamos, los quehaceres de la vida humana, ¿no? Hay educación, hay música, hay salud, y tratamos de eso impartirlo a los chicos para que lo vean a través de sus pantallas, a través de las redes, ¿no? Hemos tenido, digamos que buena acogida. Me gusta el proyecto porque brindamos educación y esto surge a través de nosotros que somos docentes. Los que participamos en este proyecto son 3, bien, 2 de ellos son docentes y que lamentablemente por la pandemia pues nos quedamos sin trabajo. Y en el momento que estuvimos haciendo las clases por Zoom, cuando tuvimos trabajo, nos dimos cuenta que los alumnos se estresaban mucho por el Zoom. No entendían, se aburrían, se querían ir, más los profesores que no tenían el conocimiento, porque esto es nuevo, no tenían el conocimiento para dar las clases, lo hacían tedioso, y al alumno lo aburría. Entonces, viendo esta problemática, nosotros tratamos de hacer un proyecto, ¿no? Y por eso es que salió este proyecto de hacerlo más entretenido y creativo para el alumno, sobre todo para el pequeño, para que lo pueda interiorizar de una mejor forma y entretenida. Ahora, bajo este contexto que les acabo de explicar, el arte es muy importante en la educación y muchas veces está muy menospreciado. Si se han dado cuenta, está jerarquizado los cursos en los colegios. En primer lugar están los números, las letras, y las artes siempre está en los últimos peldaños, ¿no? Sin embargo, hay países muy desarrollados, como en el caso de Finlandia, donde el arte está al mismo nivel que las letras y los números. Yo quisiera preguntarles a Lorena, Greta y señora Julia, creo que está de lo que es el gobierno regional, si dentro de las organizaciones o del gobierno han hecho o hay algún proyecto en el cual, o estén pensando en algún proyecto en el cual le den ese lugar al arte en cambiar la conducta de los seres humanos o en cambiar el tipo de enseñanza o el modelo educativo que se está llevando en estos tiempos, o de repente todavía seguimos pues, ¿no? Pensando que pues, las letras o los números siempre es más importante que las artes, ¿no? Que si no hay eso, pues a veces lo calificamos a los niños, si no sabes letras o no sabes números, pues eres burro, ¿no? Y ese tipo de cosas, porque así caemos. Yo soy docente y veo eso. Entonces quisiera preguntarles si dentro de las organizaciones que ustedes están, ¿hay algún proyecto donde se trate de cambiar este tipo de cómo se ve este tipo de educación, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Enrique. Greta, tu comentario a lo que Enrique
ha preguntado. Enrique, primero quiero felicitarte. La verdad que cuando escuché lo que estabas haciendo me emocioné muchísimo. Yo creo, soy fiel creyente que uno puede aprender de distintas maneras y con distintos enfoques. Y te quería preguntar si es que quieres que te enviemos, Lorena y yo, información sobre edutainment, bueno, que se refiere a contenido diseñado para educar de manera entretenida, ¿no? Ya se está hablando sobre nuevas maneras de educar y a mí me parece que esto con títeres va de la mano, ¿no? Así como lo que nosotros estábamos contando de los cómics, que el objetivo era enviar información sobre los servicios que tenía el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables para prevenir la violencia sexual. Esto también podría funcionar para educar a niños, ¿no? Desde el banco no hemos visto algo directamente con títeres, pero sí tenemos muchos papers sobre edutainment. Y justamente Lorena y yo ahora estamos trabajando en una radionovela para reducir percepciones de xenofobia hacia la población migrante. Y justamente hemos tenido que hacer muchísimas investigaciones para ver si es que la gente, a partir de una radionovela, podría comenzar a tener cambios de percepción, ¿no? Hemos encontrado que sí se puede. Así que yo estoy segura que también mediante lo que tú estás haciendo, Enrique, se podría. Y es un proyecto increíble. Entonces, seguramente también hay proyectos internacionales que estarían, organizaciones internacionales que estarían súper contentas de que tú puedas contar de qué se trata todo lo que vienes haciendo, ¿no? Y ahí viene otra vez lo interesante, y es, ¿cuáles son tus actores clave, Enrique? ¿No? ¿Es el gobierno regional? ¿Tienes algún actor a nivel nacional que sepa lo que estás haciendo? ¿El Ministerio de Cultura o de Educación saben que estás haciendo esta propuesta? Posiblemente haya gente como yo que cuando me has contado me he emocionado, que quiera ser parte de esto, ¿no? Y es ahí donde tú vas a poder comenzar a generar este gran como mapa de personas que podrían apoyarte. Entonces, mi recomendación es, ten la información de tu proyecto en un papel que puedas viralizar y que puedas compartir. Y comienza a generar este tipo de empatía con gente que le encantaría trabajar contigo. Porque yo estoy segura que esto puede escalar. Entonces, está en tus manos. Así que cuenta conmigo y seguramente Lorena también para ver cómo podemos apoyar. Gracias, Greta. Vamos a dar pase a Luis. A ver, ya porque si no los tiempos nos están yendo. A Luis para que también pueda intervenir. Bienvenido, Luis. Buenas tardes. Muchas gracias por permitirme intervenir. Yo solamente básicamente compartirles una experiencia que veía hoy día, ¿no? El Centro de Innovación Social de Asociación Patás hoy día desarrolló un taller de emprendimiento para los escolares, para líderes escolares. Y miren lo interesante de ello, ¿no? La importancia de la contextualización, señalaban hace un instante, y definitivamente es muy cierto. Cuando el facilitador desarrollaba los ejemplos sobre emprendimientos, que es muy importante también enseñarles a los niños desde educación inicial, en la primaria, en la secundaria, el enfoque o la importancia que tiene emprender, muchos de ellos hacían emprendimientos basados en su realidad cultural, en su realidad natural, en donde viven. Muchos eran de la zona de la Sierra de Patás, de la Sierra incluso había de Celendín, Cajamarca, ¿no? Y miren, y qué importante es que los niños aprendan o expliquen qué es lo que desearían hacer como emprendimientos personales o emprendimientos familiares, pero muchas veces la educación básica regular viene y les impone una estructura, así como decía Enrique, ¿no? O sea, el arte es lo de menos, el hacer emprendimiento es lo de menos, y acá tú tienes que aprender a ser un científico, que es importante, pero muchos no nacen para ser científicos. Entonces, no sé si Lorena o Greta tienen alguna experiencia de una buena práctica en la cual se haya implementado
no sé, una educación más contextualizada, ¿no? Una educación básica regular más contextualizada, y cómo se puede vincular la academia o la universidad también en esos proyectos de contextualizar la educación, pensando que el Perú o La Libertad no es igual tanto Trujillo como Patás o Santiago de Chuco, ¿no? Gracias. Gracias, Luis. Vamos a dar el pase a Lorena para su comentario, por favor. Gracias, creo además que se complementan bastante bien, Luis, Enrique, lo que ustedes han mencionado. Bueno, mi mamá es de Pacasmayo, entonces simplemente para que sepan que estamos un poquito en familia, ¿no? Por aquí. Y bueno, también en realidad encantada de haber escuchado lo que han dicho. Mi esposo es profesor de arte también, de primaria, entonces imagínense que para mí totalmente de acuerdo. Y ahora además que son las clases por Zoom, él me cuenta cómo es que los niños le dicen constantemente que es su clase favorita y que después de tanto estrés, y también como mencionaba Beto en el tema de que las artes, él hablaba de la música, pero en general las artes transmiten salud mental. Y cómo es que para ese niño en la semana puede ser tan importante llegar a su clase de arte y poder relajarse después de todas las tareas de las materias más tradicionales. Entonces sí, yo estoy totalmente de acuerdo. He estado también escribiendo varias piezas sobre que la educación del siglo XXI ya no debería ser, pues, sobre todo de esas cosas tradicionales, porque además las computadoras, o sea, un Excel sabe sumar, multiplicar y hacer todas las cosas mucho mejor que cualquier ser humano, y quizás con el Word, ¿no? Ya podamos, o sea, hay cosas de gramática y ortografía que también son salvables, pero no hay ninguna máquina que nos enseñe habilidades socioemocionales. Entonces, yo he trabajado más o menos 6, 7 años en el Ministerio de Educación en el área de convivencia escolar en Perú, y justo veíamos el tema de las habilidades socioemocionales. Paralelamente a mis proyectos de UNICEF con Asia y África, también vemos que es muy probable que las cosas que hagan que un niño tenga buenos resultados académicos también sea de la parte más emocional. Entonces, totalmente de acuerdo con ustedes. Creo que hay mucho para hablar del tema. Sería otro webinar probablemente, pero voy a ver si puedo mandarles también algunos papers para que revisen, porque es muy interesante, y el compromiso de seguir escribiendo sobre el tema también y compartirlo con ustedes. Gracias, Lorena. Ahora vamos a dar el paso a Flavio. Flavio está en espera desde hace rato. Bienvenido, Flavio. Bienvenido. Te escuchamos. Doctora, muchas gracias por el pase. Hola, Flavio. ¿Cómo está? Mucho gusto. Bueno, gracias por la invitación a la reunión. Estoy escuchando hace algún ratito y tenía unas cositas que quería añadir, ¿no? Con lo que hablaron. Prácticamente están hablando de lo mismo, ¿no? La urgencia que tiene la sociedad de reinventar una manera de combinar de combinar la abundancia, ¿no? De intercambiar bienes, de entender dentro. Tu micrófono, Flavio. ¿Aló? Tu Ya, ahí está, micrófono se sí. apagó. Sí. Listo, disculpe. Entonces, bueno, conozco el trabajo de algunas de las personas que están por aquí presentes, ¿no? Y bueno, estábamos considerando con el grupo con el que nosotros trabajábamos. Tu micrófono. Abrir la identidad, trabajamos desde la identidad en la cultura, ¿no? Entonces, nuestro principal objetivo, aparte de generar una identidad en el poblador de la región norte, en Chimuk, Yunga, es ¿no? lograr que se organicen los colectivos en una especie de autonomía, ¿no? Tanto político como económico, puesto que está aquí la razón principal del desastre, ¿no? Este sistema monetario, ¿no? Nos tiene ligados a una estructura de corrupción, ¿no? De delincuencia conterno. Y bueno, es increíble que teniendo nosotros valles, ¿no? Con tanta producción agrícola, gente tan capaz de hacer servicios maravillosos, ¿no? Artistas, profesionales tan capaces, imaginemos que la abundancia está en el dinero, ¿no? Entonces, lo que estábamos haciendo, forjando entre diferentes disciplinas, era la idea de postular una aplicación de trueque, ¿no? En la que desaparezca por completo esta necesidad de estar
pidiendo dinero, apoyo, que la limosna o alguna de esas mordidas, ¿no? Y en general desde el mismo trabajo, desde la gente, ¿no? Desde la producción de nuestros agricultores, ¿no? Desde lo que podemos entregar nosotros, una plataforma virtual, no como una aplicación de celular, como ha sido el Bitcoin, y que tiene incluso ya muchas aristas de blockchains y características para eliminar, para eliminar la necesidad de corrupción y de supervisión de intereses y de préstamos, ¿no? Entonces, hay alternativas interesantes, ¿no? Y la primera es que en nuestra cabeza, ¿no? Cada uno deje de pensar que el dinero va a ser la solución, ¿no? Cuando por el contrario abandonar ese tipo de intercambio es lo urgente, ¿no? Muchas gracias, eso es lo que quería. Muchas gracias, Flavio. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, vamos a cerrar este bloque porque todo está debidamente estructurado. Agradecer no solamente a Margarita, a Greta, a Lorena, sino a todos los que han intervenido. Como ustedes comprenderán, tenemos una diversidad de temas en torno a la innovación social y resaltar solamente que justo es el ser humano, justo la persona, ¿no? Entonces ya en los comentarios finales les voy a compartir algunas cositas que desde el gobierno regional estamos haciendo y a ver cómo seguimos complementando. Gracias, Guillermo. Te doy Julia, paso. Sí. Un segundo, solamente quería dar un comentario de lo que decía Flavio. Seguramente él no se acuerda, yo estoy segura que reconozco su cara, pero yo muy joven participé en un colectivo que se llamaba Arte en las Calles en Trujillo, que íbamos a parques de distintas partes de la ciudad y solamente a dar arte, ¿no? Y creo que ese fue el comienzo de darme cuenta que todo tiene que ver con la colectividad, ¿no? Hay que transmitir conocimiento y hay que unirnos a gente. Yo no conocía a nadie en ese grupo y terminé conociendo que en Trujillo el ámbito cultural es alucinante. Entonces, esto es que se tiene que comenzar a viralizar. Así que solamente felicitar a Flavio, sé que él es artista y bueno, y gracias a todos. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias, doctora Julia, Greta, Lorena. Ha sido, creo, muy interesante compartir todas las experiencias. De ninguna manera hemos querido que digamos, que este espacio sea unilateral, sino que, bueno, muy intencionalmente hemos hecho este espacio de participación en donde pues hemos logrado, creo yo, conectar bastantes elementos de lo que conocemos como el ecosistema, ¿no? Como el ecosistema de innovación, como el ecosistema en este caso de innovación social, y hemos podido darnos cuenta la fuerza que tiene este sector cultural y la representatividad y los grupos que tenemos trabajando en el día a día por el desarrollo de este gran sector que es el sector de arte y cultura y que conversa mucho con otras áreas como los de la educación, ¿no? Muy interesante y estamos dejando algunas de las iniciativas como Piquemundo, como la página de Beto Arancibia, como Garún Estudio, Arte en la Calle, que los pueden ver en el chat. Para las personas que de repente se conectaron a la mitad o se conectaron ya al final de esta transmisión, comentarles que esto va a quedar grabado en las redes sociales de Conecta la Libertad, así que pueden revisarlo en cualquier momento, pueden ver las presentaciones que hemos tenido al inicio y de esa forma pues que el conocimiento quede ahí, pues, ¿no? Registrado. Además, quería comentarles que, bueno, en Conecta la Libertad siempre estamos teniendo este tipo de eventos de conversación y de interacción con actores del ecosistema, así que síganos en nuestras redes sociales, estamos como Conecta la Libertad en todos lados, en Facebook, Instagram, YouTube, siempre estamos subiendo contenido, así que si no nos siguen, comiencen a seguirnos. Y nada, hemos pasado para quienes han participado de esta sesión, para quienes han sido invitados a esta sesión, hemos pasado un link para que registren sus datos porque vamos a enviarles unos pequeños presentes a manera de recuerdo de esta gran sesión
Y nada, seguimos en contacto. Así que, doctora Julia, muchas gracias por haber participado. Greta, Lorena, nuevamente, si tiene algunas palabras de cierre, doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias, Guillermo. Solamente felicitar y siempre asumir el compromiso de este trabajo multidisciplinario en este modelo de gobernanza que hemos asumido, no solamente desde el gobierno regional, sino creo que la región La Libertad ya tiene una marca que es la Libertad Innova, ¿no? Y que este colectivo que nació de buenas voluntades, porque fueron de buenas voluntades, primero personales, que luego se han hecho institucionales y que se vienen masificando, seguir trabajando. Pero antes de irme, yo quisiera resaltar algo de nuestras expositoras. Greta nos compartía qué gran importante es visualizar las necesidades desde la población, desde la comunidad, desde el campo donde está el problema, ¿no? También qué importante es ese trabajo de equipo multidisciplinario, pero sobre todo, cómo es que tenemos que asumir esas herramientas y estrategias innovadoras justamente para hacerle bien a esa población. Eso es lo que puedo resaltar de Greta, de su exposición. De Margarita, pues las políticas públicas tienen que ser el marco que nos va a permitir seguir trabajando y seguir creciendo. Y algo que sí concluyó diciendo que las investigaciones son sumamente importantes, pero ahí yo quisiera agregarle un poco más, unido al I+D+I, esa triada que realmente tiene que ir de la mano, en cadena, y poder desarrollar las diferentes investigaciones para la solución de los problemas. Escuchaba hace como el 2015 específicamente, donde el rector de ese entonces de la universidad nos compartía que la UNT tenía 1000 investigadores, pero que solamente el 10% de las investigaciones se orientaban a la solución de los problemas de la población. Entonces yo creo que desde el 2015 hasta ahora, yo supongo que deberíamos hacer un recuento e invitar también a la academia para que dé cuenta de que sí realmente esas investigaciones solucionan los problemas, ¿no? Solucionan los problemas de la población que tanto aqueja en estos momentos. Y finalmente, Lorena, pues, que nos ha dicho que la intervención de la investigación debe estar en todo, como una línea de tiempo, lo entiendo yo, pero con data real, con data fidedigna y trabajado conjuntamente con toda la población. Bueno, nosotros tenemos para este 2021, el año del Bicentenario, propuestas creo importantes que no son nuestras, porque ya en otros países lo han venido haciendo, pero que sí tenemos esas ganas de poder hacer y que ya hemos estado haciendo esas investigaciones, Margarita y Lorena. Por ejemplo, este año nos truncó un poco el tema de la pandemia porque veníamos trabajando con un investigador, con un joven, Miguel, para un bastón inteligente para personas con discapacidad, que ya lo tienen en otros países, pero queremos nosotros seguir trabajando este bastón inteligente y poder hacerle la vida más fácil a las personas con algún tipo de discapacidad. Y ahí va mi reflexión, es que muchas veces la población no lo entiende, que la discapacidad no es un problema y que nosotros, toda la sociedad en su conjunto, no deberíamos verlo como un problema, sino que la sociedad se debe acondicionar a la persona con discapacidad y no la persona acondicionarse a la sociedad. El otro tema que también me pareció súper interesante y que nosotros lo hemos propuesto y que posiblemente el gobierno regional lo haga suyo para los próximos años, es que a raíz que vimos a Daniel, no sé si Guillermo te acuerdas que me invitaste y compartí un diálogo con Daniel sobre el agua potable, y con sobre su experiencia. Daniel, está presente por aquí. ¿Sí? Ay, bienvenido, Daniel. Feliz de saber de ti después de tanto tiempo. Me pareció recontra bueno, súper interesante, y yo conversaba con el gobernador y le decía, ¿por qué no hacer que las construcciones o las infraestructuras en salud y en educación, iniciemos con algo, tengan ese corte de que el agua sea potable?
porque justamente uno de los grandes problemas de la anemia es que los niños toman agua no potable, ¿no? Entonces empecemos por lo menos en las instituciones educativas, en los centros de salud, que tengan agua potable. Y creo que Daniel nos dio una gran lección. Es posible hacer esto. Y ni siquiera con tanto dinero, ¿no? Con el uso de la creatividad, la innovación, abaratando costos, haciendo intervenir a la universidad, etcétera, a los institutos tecnológicos se podría lograr eso. El otro tema que también, y eso lo venimos trabajando con María Viñas, les quería compartir, es cómo es que nosotros hacemos de esta inclusión un eje transversal, de esta innovación social realmente efectiva. Por ejemplo, en el marco de la accesibilidad no solo son rampas, accesibilidad no solo es infraestructura. Y ahora estamos justamente viendo eso, ¿no? Estamos en esta plataforma y eso es accesibilidad. Entonces, el lenguaje de señas es fundamental. Es fundamental, con María ya lo hemos venido trabajando. Por ejemplo, aquí, Guillermo, y ese es el compromiso también que quiero asumir contigo, que los próximos foros tengamos una persona con lenguaje de señas, para que la gente también participe en estas plataformas, en estos conversatorios, en estos foros, y que sepa lo que estamos hablando, y que pueda opinar. Entonces hay que traer una experta, que sí lo tenemos, y que de verdad siempre nos apoya, para que a través del lenguaje de señas también salgamos en esta plataforma y digámosle al mundo qué es lo que estamos compartiendo y qué es lo que estamos hablando. Eso también es innovación social. Y finalmente, Beto me decía en el comentario, arte es salud mental. Y eso es cierto. Hemos estado confinados, las familias confinadas, los niños siguen, los adultos mayores siguen en esta pandemia, y también decía Flavio y Enrique, posiblemente sea hasta el 2022. Entonces, ¿cómo hacer del arte una herramienta o una estrategia para minimizar los problemas de salud mental? Sí. Y yo creo que sería muy buena una propuesta, y tenemos un programa presupuestal, les comparto a todos nuestros amigos del arte, tenemos un programa presupuestal desde la Gerencia de Salud que viene implementando el tema de salud mental. Y mira, y ahora recién, o sea, estoy como coordinadora del comité especial para las personas con discapacidad, pero desde la perspectiva de salud mental. Entonces, quién sabe, ahí podemos proponer algo y ya se puede ir trabajando, y esa es parte de la innovación social, ¿no? Hacer la vida más fácil a las personas. Eso es en términos generales. Gracias, Guillermo. Y bueno, y como lo dice Greta y Lorena, hay para otro foro más. Gracias. Así es, correcto. Muchísimas gracias, doctora Julia Soto. También quisiera agradecer al equipo de producción de Conecta la Libertad, quienes han hecho un excelente trabajo, no solamente de producción, sino de convocatoria para que estemos los que estamos aquí. Un aplauso para ellos. Y nada, quisiera ya para